porque esto ya comenzó y nadie los va a parar, porque esto ya comenzó y nadie los va a parar. En algún lugar de la selva lacandona, una lectura por episodios de las aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos entre el 10 de abril de 1994 y el 12 de junio de 2007, grabadas a partir de septiembre de 2021 en el desierto más al norte del sur, por un mundo donde quepan muchos mundos y trazando una diagonal de rebeldía. Cuando una mujer se avanza, no hay hombre que retroceda, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Comunicado de la historia de los espejos. Espejo cuarto, capítulo cuarto. Que manda, a través del mar de Oriente, un saludo a los hombres y mujeres que en Europa descubrieron que comparten con nosotros el mismo padecimiento, la enfermedad de la esperanza. Instrucciones para ver el cuarto espejo. Busque un espejo cualquiera. Colóquelo frente a usted y asuma una posición cómoda. Respire hondo. Cierre los ojos y repita 3 veces. Soy lo que soy, un poco, lo que puedo ser. El espejo me muestra lo que soy, el cristal lo que puedo ser. Hecho lo anterior, abra los ojos y mire el espejo. No mire su reflejo. Dirija su mirada hacia abajo, a la izquierda. ¿Ya? Bien. Ponga atención y en unos instantes aparecerá otra imagen. Sí, es una marcha. Hombres, mujeres, niños y ancianos que vienen del sureste. Sí, es una de las carreteras que llevan a la Ciudad de México. ¿Ve usted lo que hay caminando al costado izquierdo de la caravana? ¿Dónde? Ahí abajo, en el suelo. Sí, eso pequeñito y negro. ¿Qué es? Un escarabajo. Ahora ponga atención, porque ese escarabajo es Durito IV. El neoliberalismo y el sistema de partido de Estado. Camina Durito a las carreteras. Estos tabasqueños, después de tantas jornadas de camino y enfermedades, no parecen cansados. Caminan como si apenas esta mañana hubieran iniciado este éxodo por la dignidad y la soberanía nacional. Nuevamente, como antes en la voz de los zapatistas, del sureste de México marcha un llamado a toda la nación. Es el mismo anhelo, democracia, libertad y justicia. En el heroico delirio del sureste mexicano, la esperanza insinúa un nombre, Tachicam, la unidad del anhelo de un futuro mejor. El sueño de un lugar donde el derecho al baile esté garantizado en la Constitución. Aprovecha Durito un alto en la marcha y acalorado busca refugio bajo una matita. Después de un rato, ya recuperado el aliento, saca papel y lapicero. Sobre una piedra, supliendo el pequeño escritorio que dejó en la selva, Durito escribe una carta. Ande, no tema, asómese por encima del hombro de Durito y lea. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. México, mayo de 1995. Al señor tal y tal, profesor investigador, Universidad Nacional Autónoma de México, México, DF, de Don Durito de la Lacandona, caballero andante de quien el sub Marcos es escudero. Señor, tal vez le parezca extraño que yo, un escarabajo que se desempeña en la noble profesión de los caballeros andantes, le escriba a usted. No se angustie ni vaya al psicoanalista, que yo le explicaré presto y súbito. Resulta que usted le propuso al sub que escribiera un artículo para un libro, o algo así, sobre la transición a la democracia. El libro, o lo que fuera, sería editado por la UNAM, lo que casi es una garantía de que no lo leerá nadie, más si se toman en cuenta la crisis de la industria editorial y el aumento en el costo del papel. El trato era que la desorbitada cantidad de 1,000 nuevos pesos que paga la UNAM por la colaboración escrita fuera entregado en su equivalencia en dólares o en liras italianas a los obreros de la Fiat en Turín. Nos hemos enterado también de que los obreros italianos de Cobas han recibido ya la cantidad referida como solidaridad de los zapatistas a la causa obrera europea.
Usted ha cumplido. Los obreros de la Fiat han cumplido. Y aquí el único que está quedando mal es el SUB, porque clarito me acuerdo que la fecha límite de entrega y nada que escribía el SUB. Se llegó enero de 1995 y el SUB andaba con sus ingenuidades de que el gobierno sí estaba dispuesto al diálogo. Por eso en enero tampoco escribió el encargo. En febrero la traición lo volvió a la razón y lo puso a correr, al SUB, hasta que llegó a mi vera. Repuesto del desengaño, me contó lo de su compromiso sobre el artículo y me pidió que le ayudara en tan grave predicamento. Yo, señor mío, soy un caballero andante, y los caballeros andantes no podemos dejar de socorrer al necesitado, por más narizón y delincuente que sea el desvalido en cuestión. Así que acepté, de buen grado, otorgar la ayuda que se me demandaba y por eso le escribo yo y no el SUB. Claro que usted se preguntará por qué, si la encomienda la recibí en febrero, le estoy escribiendo hasta mayo. Bueno, recuerde usted que, como bien señaló un periodista, esta es la rebelión de los colgados. Además, debo advertir que yo escribo muy en serio y muy formal, así que no esperé encontrar en mi estilo de redacción esas irreverencias y bromas del SUB que tanto escandalizan a los delegados gubernamentales. Por eso me tardé. No se sulfure. Pudo haber sido peor. Pudo usted tener que esperar a que el SUB pudiera escribirle algún día. Pero no vale la pena arriesgarse a esperar tan improbable jornada, así que aquí le mando este rollo donde va el tema que propuse y que, si mal no recuerdo, se titula La transición a la democracia según los zapatistas. Alguien querrá poner según los neozapatistas, pero, como ya explicó el viejo Antonio en la historia de las preguntas, acá los zapatistas de 1994 y los de 1910 son los mismos. Procederé a exponer nuestra concepción de lo que significa la situación política actual, la democracia y el tránsito entre una y la otra. 1. La situación política actual, el sistema de partido de Estado, principal obstáculo para el tránsito a la democracia en México. En el México de hoy nos encontramos con una deformación estructural que atraviesa todo el espectro de la sociedad mexicana, tanto en lo que se refiere a las clases sociales, como a los aspectos económicos y políticos, e incluso a su organización geográfica, urbana y rural. Esta deformación, en realidad una consecuencia del capitalismo salvaje mundial de finales del siglo XX, se enmascara en lo que se llama neoliberalismo y finca todo su desarrollo en la permanencia y agudización de dicha deformación. Cualquier intento de equilibrar esa deformación desde el poder mismo es imposible y no pasa de ser demagogia barata, pro campo, o el intento más acabado de control fascista a nivel nacional, el Programa Nacional de Solidaridad. Con esto queremos decir que el desequilibrio social en México no es producto de un exceso o un problema de ajuste presupuestario. Es la esencia misma del sistema de dominación. Es lo que lo hace posible. Sin este desequilibrio, el sistema entero se derrumbaría. No nos referiremos a las deformaciones económicas y sociales, y solo lo haremos a las políticas de forma muy apresurada. El sistema político mexicano tiene su fundamento histórico, su crisis presente y su mortal futuro en esa deformación llamada sistema de partido de Estado. No se trata solo de un maridaje entre el gobierno y el partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, sino de todo un sistema de relaciones políticas, económicas y sociales que invaden incluso a las organizaciones políticas opositoras y a la llamada sociedad civil. Cualquier intento de equilibrio de las fuerzas políticas dentro de este sistema no deja de ser, en el mejor de los casos, un buen deseo que anima a los sectores democratizadores dentro del PRI y a algunos miembros de la oposición. La única forma en que este sistema político sobrevive hasta ahora es por el mantenimiento de ese brutal desequilibrio que pone de un lado toda la fuerza del aparato gubernamental, el sistema represivo, los medios masivos de comunicación, el gran capital y el clero reaccionario del lado del emblema del PRI, y del otro lado una oposición fragmentada y enfrentada prioritariamente a sí misma. En medio, o mejor aún, al margen de estos extremos de la complicada balanza organizativa del sistema político mexicano, están las grandes mayorías, el pueblo de México. Ambas fuerzas, el sistema de partido de Estado y la oposición organizada, apuestan a ese tercer actor que es el pueblo mexicano, a su ausencia o a su presencia, a su apatía o a su movilización. Para inmovilizarla se mueven todos los mecanismos del sistema. Para moverla se empeñan las propuestas políticas de la oposición, legal o ilegal, abierta o clandestina. Cualquier intento de equilibrar este desbalance dentro del sistema es imposible.
El equilibrio significa la muerte del sistema político mexicano consolidado desde hace más de 60 años. Dentro de las reglas de juego del sistema, no es posible acceder siquiera no ya a un nuevo modelo de organización social más justo, sino también a un sistema de partidos. Así como el sueño del libre juego de la oferta y la demanda no se puede hacer realidad en un sistema económico cada vez más dominado por los monopolios, el libre juego político de partidos no puede ser realidad en un sistema basado en el monopolio de la política, el sistema de partido de Estado. Permítame usted que este punto quede así señalado, es decir, señalado un problema y no una solución. Permítame posponer para una luna improbable la continuación de su explicación. Sobre una caracterización más profunda del sistema de partido de Estado, puede usted recurrir a análisis más brillantes y contundentes, dicho sea sin sarcasmo, de excelentes analistas. Nosotros solo señalamos una diferencia respecto a otras posiciones que, es probable, se presentarán en este libro que usted prepara, a saber, que cualquier intento de reforma o equilibrio de esta deformación es imposible desde dentro del sistema de partido de Estado. No hay cambio sin ruptura. Es necesario un cambio profundo, radical, de todas las relaciones sociales en el México de hoy. Es necesaria una revolución, una nueva revolución. Esta revolución solo será posible desde fuera del sistema de partido de Estado. 2. La democracia, la libertad y la justicia, base de un nuevo sistema político en México. El tríptico democracia, libertad, justicia es la base de las demandas del EZLN, incluso dentro de su fundamento mayoritariamente indígena. No es posible uno sin los otros. Tampoco se trata de cuál primero, trampa de la ideología que nos susurra al oído, pospongamos la democracia, primero la justicia. Más bien de los énfasis o de las jerarquías de articulación, de las dominancias de uno de los elementos en los distintos tiempos históricos, algo precipitados en el año de 1994 y en lo que va de este 1995. Me referiré ahora a esto de una revolución en lo que señalamos en una carta a los medios de comunicación el 20 de enero de 1994, cuando las fuerzas gubernamentales apretaban más el cerco sobre nuestras tropas y el grupo de mando era cazado por unidades comando del Ejército Federal. Decíamos entonces, cita, nosotros pensamos que el cambio revolucionario en México no será producto de la acción en un solo sentido, es decir, no será en sentido estricto una revolución armada o una revolución pacífica. Será primordialmente una revolución que resulte de la lucha en varios frentes sociales, con muchos métodos, bajo diferentes formas sociales, con grados diversos de compromiso y participación. Y su resultado será no el de un partido, organización o alianza de organizaciones triunfante con su propuesta social específica, sino una suerte de espacio democrático de resolución de la confrontación entre diversas propuestas políticas. Este espacio democrático de resolución tendrá tres premisas fundamentales que son inseparables, ya históricamente: la democracia para decidir la propuesta social dominante, la libertad para suscribir una u otra propuesta y la justicia a la que todas las propuestas deberán ceñirse. Fin de cita, 20 de enero de 1994. Tres señalamientos en un solo párrafo, tres señalamientos densos como pozol agrio. El estilo del sub, oscuridad conceptual, ideas difíciles de entender y peores de digerir. Pero yo me permitiré desarrollar lo que él dejó apenas delineado. Se trata, pues, de tres señalamientos que contienen toda una concepción sobre la revolución, con minúsculas, para evitar polémicas con las múltiples vanguardias y salvaguardas de la revolución, con mayúsculas. El primero se refiere al carácter del cambio revolucionario, de este cambio revolucionario. Se trata de un carácter que incorpora métodos diferentes, frentes diversos, formas variadas y distintos grados de compromiso y de participación. Esto significa que todos los métodos tienen su lugar, que todos los frentes de lucha son necesarios y que todos los grados de participación son importantes. Se trata, pues, de una concepción incluyente, antivanguardista y colectiva. El problema de la revolución, ojo con las minúsculas, pasa de ser un problema de la organización, de el método y de el caudillo, ojo con las mayúsculas, a convertirse en un problema que atañe a todos los que ven esa revolución como necesaria y posible, y en cuya realización todos son importantes. El segundo se refiere al objetivo y al resultado de esa revolución.
No se trata de la conquista del poder o de la implantación, por vías pacíficas o violentas, de un nuevo sistema social, sino de algo anterior a una y a otra. Se trata de lograr construir la antesala del mundo nuevo, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones, las distintas fuerzas políticas se disputen el apoyo de la mayoría de la sociedad. ¿Confirma esto la hipótesis de que los zapatistas son reformistas armados? Pensamos que no. Nosotros solo señalamos que una revolución impuesta, sin el aval de las mayorías, termina por volverse contra sí misma. Ya sé que esto da para páginas, pero como esta es solo una carta, solo estoy haciendo señalamientos para desarrollar en otras ocasiones o para provocar el debate y la discusión, que parece ser la especialidad de la casa, de los zapatistas. El tercero trata de las características no ya de la revolución, sino de su resultado. El espacio resultante, las nuevas relaciones políticas, deberán cumplir con 3 condiciones: la democracia, la libertad y la justicia. En suma, no estamos proponiendo una revolución ortodoxa, sino algo mucho más difícil. Una revolución que haga posible la revolución. Punto tercero. ¿Un amplio frente opositor? La fragmentación de las fuerzas que se le oponen le permite al sistema de partido de Estado no solo el resistir los ataques, también la cooptación y mediatización de esa oposición. La principal preocupación del sistema de partido de Estado no es la radicalidad de las fuerzas que se le oponen, sino su eventual unidad. La parcelación de las fuerzas políticas en contra del régimen le permite al sistema de partido de Estado el negociar o pelear la conquista de las islas políticas que se forman en la oposición. Aplican una ley de guerra, la economía de fuerzas. A un enemigo disperso en pequeños núcleos se le golpea concentrando fuerzas sobre cada núcleo, aislándolo de los otros. Estos núcleos opositores no se reconocen a sí mismos como frente a un enemigo, sino como frente a varios enemigos, es decir, ponen especial énfasis en lo que los hace diferentes, sus propuestas políticas, y no en lo que los hace iguales, el enemigo que enfrentan, el sistema de partido de Estado. Claro que aquí nos referimos a la oposición honesta, no a las marionetas. Esta dispersión de fuerzas opositoras permite concentrar las fuerzas del sistema para sitiar y vencer o anular cada isla. La unidad de esa isla representaría un serio problema para el sistema de partido de Estado, pero no bastaría por sí misma la unidad para haber derrotado al régimen. Seguiría faltando la presencia y actuación del tercer elemento, el pueblo mexicano. Sí, así con minúsculas, evitando su definición y su sacralización. ¿Tiene este tercer elemento una característica definida de clase social? Sí, pero no es la que salta en primera instancia. Lo que prevalece es su escepticismo y desconfianza frente a la política, es decir, frente a las organizaciones políticas. Queremos decir con esto que diciendo pueblo mexicano señalamos un problema y no una solución. Problema, sí, y también una realidad que se presenta con una obstinación que supera los esquemas teóricos por un lado y los controles corporativos por el otro. La unidad de las islas encuentra multitud de obstáculos. Uno, no el único, pero sí uno importante, es la diferencia sobre el carácter de esa unidad. Una unidad de clases explotadas o de organización de clases explotadas versus una unidad pluriclasista. De aquí vienen las subdivisiones. ¿Es posible una construcción paralela de ambos frentes o uno se contrapone al otro? Nosotros pensamos que sí es posible, que no se contraponen. Pero, en todo caso, lo mejor es preguntarle al tercer espejo, al que va a ser liberado o redimido. Preguntar, responder, hablar, escuchar. Un diálogo, pues. Un diálogo nacional. Fin del artículo y compromiso cumplido. Es todo, señor. Estoy seguro de que mi estilo literario sí merece estar impreso bajo el lema de «Por mi raza hablará el rock», y no como el de mi escudero que, aunque es leal y honesto, tiende mucho a ver la vida como si fuera un juego entre cristales y espejos. Vale, salud y ánimo. El cristal queda nomás ahí. Solo falta encontrarlo. Desde el kilómetro no sé cuánto, de no sé cuál carretera, pero estamos, eso sí, en México. Don Durito de la Lacandona. 9 de junio de 1995. El zapatismo, señores, la larga se va a triunfar, porque es una lucha justa, libera... Acabas de escuchar la octava entrega de En algún lugar de la selva lacandona, aventuras y
en el desierto más al norte del sur, por divide y vencerás. Yo le digo con la vale a nombre de los vidas, defendiendo tus hijos.